Bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Eh, Hoy vamos a trabajar algo que, aunque parezca obvio, en la práctica genera mucha confusión en el aula. Y es que es realmente un problema matemático, no un ejercicio, sino un problema. Y vamos a ir más allá de la definición, porque lo que me interesa es mostrar cómo tres enfoques teóricos distintos nos ayudan a enseñar y a resolver problemas de manera más rigurosa y consciente. ¿Listo? Para eso voy a usar un problema concreto extraído de un libro que ya voy a mostrarles. Y bueno, yo lo que voy a hacer es primero situarlo dentro del marco curricular colombiano, clasificar teóricamente según Lorenzo Blanco. Lo voy a resolver aplicando el modelo de Polga y después quiero ver qué añade Schoenfeld y Mason, Stacy y Burton a ese mismo problema. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que tener claro es la distinción entre ejercicio y problema, porque no es lo mismo, aunque muchos libros de texto se usan indistintamente. Un ejercicio es una tarea cuyo procedimiento ya fue modelado y practicado. Es rutinario, siempre lo mismo, el estudiante ya sabe qué hacer, solo ejecuta. Entonces, un ejemplo sería, ya enseñé a resolver ecuaciones de segundo grado y le digo al estudiante, resuelve una ecuación de segundo grado, pues él va a hacer el mismo proceso mecánico, sistemático, repetitivo. En cambio, un problema implica incertidumbre. El estudiante no sabe de entrada cómo llegar a la solución. Requiere interpretación, exploración de estrategias y tomas de decisiones. Esos tres elementos son los que distinguen un problema de un ejercicio, una tarea reproductiva. Ahora, la distinción no es absoluta, porque depende del estudiante y de su historia de aprendizaje. Lo que para un estudiante de grado 11 puede ser un ejercicio ordinario, para uno de grado octavo puede ser un problema bien genuino. Esa relatividad no invalida la distinción, sino que la hace mucho más interesante didácticamente. ¿Listo? Bueno, con esto ya en mente, vamos al problema que vamos a trabajar hoy. Y cuando lo vean, quiero pedirles que me pregunten, ¿eso es un ejercicio o es un problema? Entonces, vamos a ver. Vamos a analizarlo. Para el análisis, viene de un libro de texto directamente llamado Desafíos Matemáticos 7 de la editorial Santillana, Colombia, año 2024 y nivel es de grado séptimo de la educación básica secundaria. ¿Listo? Entonces vamos a leer el problema. El problema dice así. Un tubo de aluminio tiene 200 centímetros de largo, 10 centímetros de espesor y radio interno de 2x centímetros. A este tipo de objetos se le llama cascarón cilíndrico, ya que posee un espacio de vacío distinto. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite hallar el volumen del cascarón cilíndrico en términos de x? Entonces, antes de hacer cualquier operación, vamos a hacer dos cosas. Clasificar el problema según la teoría de Blanco y ubicarlo dentro del marco curricular colombiano, porque pues eso es lo que hacemos los docentes con criterio. Hay que contextualizar primero, ¿listo? Entonces, vamos a ver. Entonces, clasificación Blanco. Dice así. Según su apertura, el problema es cerrado. ¿Qué quiere decir que sea cerrado? Que no tiene muchas soluciones, solo tiene una solución. ¿Listo? Eso lo convierte en un problema cerrado. Segundo, según el contexto, está contextualizado. ¿Por qué está contextualizado? Porque estamos hablando de un tubo, ¿listo? Un cascarón.
Un cascarón cilíndrico, eso es un tubo que se puede trabajar en plomería, un tubo que se puede trabajar desde la fabricación. Muchos en nuestros hogares hemos trabajado con tubos o conocemos un tubo. Entonces, en ese sentido, está contextualizado. De aplicación, ¿por qué? Porque la idea es que los estudiantes utilicen el álgebra, específicamente la fórmula de volumen de un cilindro, para que obtengan la solución. ¿Listo? Y finalmente, rutinario, sí o no, depende de la rigurosidad del estudiante y del saber previo. ¿Listo? Entonces, hay que ser muy honestos con esto porque para un estudiante que ya identificó qué es el volumen de un cascarón, pues se le vuelve rutinario. Pero para alguien que lo ve por primera vez, que nunca ha visto cómo se hace este tipo de problemas, pues es un obstáculo cognitivo. Entonces, esa decisión es importante para saber diseñar la clase. ¿Listo? Ahora, ¿dónde encaja eso dentro del currículo colombiano? Entonces, el derecho básico de aprendizaje relacional dice así: plan- plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de variación de manera numérica, simbólica o gráfica. Eso es exactamente lo que este problema exige. Partir de una situación geométrica, física y traducirla a una expresión simbólica. En cuanto a los procesos matemáticos activados del MEN, activa tres: la modelación, porque hay que traducir la geometría del cilindro a un lenguaje algebraico; el planteamiento y resolución de problemas, que es el proceso central; y la comunicación matemática, porque el resultado no es un número, sino una expresión que hay que saber leer e interpretar. Con el problema situado y clasificado ya podemos pasar a resolverlo. Y para eso vamos a usar el modelo de Polya. ¿Listo? Entonces, George Polya. George Polya fue un matemático húngaro que en 1945 publicó How Solve It, uno de los libros más influyentes de las didácticas de las matemáticas. Su propuesta es un modelo heurístico basado en pasos para resolver problemas. Heurístico significa que no garantiza la solución. No es una receta, sino una guía de orientación. ¿Listo? Entonces, no está dando pasos automáticos, sino que está facilitando modos de pensamiento. Las cuatro fases son: comprender el problema, diseñar un plan, ejecutar el plan y verificar y reflexionar sobre la solución. Vamos a aplicar cada una de estas al problema del cascarón. Entonces, arrancamos. Fase uno: comprender el problema. Parece obvio, pero es lo que más les cuesta a los estudiantes. El análisis, la comprensión. Muchos se lanzan a calcular sin saber ni siquiera qué se les está pidiendo. Entonces, importante hacerse una serie de preguntas que nos ayuden a resolver esa fase. La primera sería: ¿qué se pide? Entender que se está pidiendo es una expresión algebraica, no un número, es una expresión algebraica. Entonces, ya definimos qué tipo de respuesta estamos buscando. La segunda pregunta es: ¿qué datos tengo? Extraigo los datos que me da el problema: altura de 200 centímetros, espesor de 10 centímetros, radio interno de 2x centímetros. Todos están en las mismas unidades, no hay que hacer conversiones. Y la tercera pregunta, y más importante: ¿qué es un cascarón cilíndrico? El enunciado ya lo define, pero hay que definirlo también geométricamente. Un cascarón cilíndrico es un cilindro con un cilindro en el centro, con un hueco en el centro, como un tubo. Es decir, que hay dos cilindros, uno externo y uno interno. El cascarón es el material que hay entre los dos. Eso nos dice algo fundamental de cómo resolver este problema. Y es que el volumen del cascarón es la diferencia entre el volumen externo y el volumen del cilindro interno. ¿Listo? Hay que identificar esa comprensión
de que hay dos cilindros, que el volumen es una resta, es el paso más importante. Sin eso, nada tiene sentido si seguimos. ¿Listo? Entonces, en ese momento, en una clase real, ¿yo qué haría? Dibujaría en el tablero el cilindro con un hueco en el centro y le preguntaría a los estudiantes, bueno, le pongo el radio interno y les pregunto cuál es el radio externo. Entonces, fase 2, diseñar el plan. Entonces, ya entendí que tengo que hacer y es restar volumen. Esa es mi estrategia. Entonces, debo definir bien los ingredientes. Entonces, el volumen del cascarón debo calcular el volumen externo y restarle el volumen interno. Debo calcular dos cilindros. Y la herramienta es la fórmula del volumen de un cilindro que ven ahí en la pantalla. ¿Listo? B igual a pi por radio al cuadrado por altura. Entonces la pregunta y donde más se chocarían los estudiantes es ¿cuánto mide el radio externo? Entonces muchos dirán, el radio mide 10, el otro dirá 2x, el otro dirá x. Pero debemos entender que el radio externo es el radio interno más el espesor, y el espesor es 10. Por lo tanto, el radio externo es 2x más 10. Ese es el dato que define el punto de desarrollo algebraico que viene después. Si ese dato está mal, toda la expresión final estará mal. Lo más interesante es que ese error no es un error de álgebra, es un error de comprensión geométrica que debió haberse resuelto en el fase 1. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pues ya quería prevenir con la fase de comprensión. Entonces, vámonos ahora a la tercera fase, que es ejecutar el plan. ¿Listo? Voy a desarrollar eso aquí paso a paso. Voy a leer aquí un poco porque pues es un desarrollo. El volumen interno es pi es igual a radio cuadrado por altura. Entonces pi por 2x al cuadrado por 200. Pi por 4x al cuadrado por 200. 2x al cuadrado es 4x. Es decir que el volumen interno es de 800 pi x cuadrado. Ahora, volumen del cilindro externo. La misma fórmula, pero aquí el radio externo es 2x más 10. Por lo tanto, volumen externo es pi por 2x más 10 al cuadrado por 200. Aquí hay que desarrollar un binomio al cuadrado. Debemos tener herramientas de productos notables. Entonces, primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso me da 800 pi x cuadrado más 8000 pi x más 20.000 pi. ¿Listo? Haciendo las debidas multiplicaciones. Ya teniendo los dos volúmenes, ya puedo hallar el volumen del cascarón. El volumen del cascarón es el volumen externo menos el volumen interno. ¿Listo? Entonces, ponemos la expresión y miramos que tenemos los términos x cuadrados semejantes. Por lo tanto, como son de signos distintos, los podemos cancelar. Y ya sabemos que BC es igual a 8000 pi x más 20.000 pi. Y eso no es un accidente. Quiere decir que el volumen del cascarón depende linealmente, no del término cuadrático. ¿Listo? Ahora vámonos a la fase 4, que es verificar. Verificar y reflexionar. ¿Listo? Paul ya insiste en eso y muchos estudiantes lo omiten porque sienten que ya terminaron, que hicieron la solución. Pero la verificación no es un trámite administrativo, es parte del razonamiento matemático. Para verificar, voy a sustituir x igual a 1, pues porque operaciones con 1 son sencillas. ¿Listo? Si x es 1, el radio interno es 2 centímetros y el radio externo sería 12 centímetros. Con esto puedo hallar el volumen del cascarón. Y el volumen del cascarón, volumen interno sería 800 centímetros cúbicos
Y el volumen externo, pues pi por 2 al cuadrado por 200 sería 28.800 pi centímetros cúbicos. Y el volumen del cascarón, pues sería volumen externo menos el volumen interno. Y eso nos da 28.800 pi centímetros cúbicos menos 800 pi centímetros cúbicos. Esa resta me da 28.000 pi centímetros cúbicos. Eso haciéndolo separado, conociendo el volumen interno y el volumen externo. Pero la verificación, tenemos la fórmula 8.000 pi por 1 más 20.000 pi, y eso me dio 28.000 pi. Es decir, que la verificación nos quedó correcta. No nos costó nada, pero ya nos da mucha seguridad. Entonces, con Polya hemos resuelto el problema de manera estructurada, pero hay algo que su modelo no alcanza a capturar, y para eso vamos a Alan Sonfield. Entonces, Alan Schoenfeld no contradice lo de Polya, sino que complementa, digámoslo así. Él en 1985 publicó un libro llamado Mathematical Problem Solving, donde él dice que las heurísticas de Polya son muy necesarias, pero no es necesaria. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes conocen la fórmula, pero no llegan a la solución porque no tienen un control del enunciado. Esa es como la clave de Schoenfeld. Entonces, la respuesta es que el problema no es de conocimiento, sino de control. No monitorean si la estrategia está funcionando o no, y no deciden cuándo cambiar. Su modelo interviene cuatro componentes, ¿listo? Los recursos, que son los conocimientos que tenemos y las fórmulas disponibles. En este caso, pues la fórmula del volumen. Las heurísticas, cómo vamos a resolverlo, casos particulares, trabajar hacia atrás. El control, monitorear, decidir y cambiar de estrategia, eso es algo importante. Y las creencias, que son la percepción que tiene el estudiante de sí mismo, capacidad que tiene de resolver problemas. ¿Listo? Y un quinto es el contexto, cómo representa el estudiante la situación según su entorno. No lo puse ahí, pero también forma parte. El componente más importante, que más diferencia un buen estudiante del que fracasa, es el control metacognitivo. ¿Qué significa control metacognitivo? Pensar en el mismo pensamiento. Entonces, un estudiante se preguntará, ¿estoy yendo por el camino correcto? ¿Esta estrategia me está funcionando o debo cambiar de enfoque? ¿Qué debo hacer? Entonces, en ese sentido, considero que según Schoenfield, ese es como el punto más fuerte. Entonces, aplicado al problema del cascarón, ya sabemos que usar el radio externo más no es un error algebraico, es un error de control. O sea, el estudiante nunca se detuvo a verificar si su lectura tenía sentido antes de poder operar. Entonces, Schoenfeld diría, no, ese estudiante tiene la fórmula, pero le falta el control, tiene la capacidad, tiene el álgebra necesaria, pero le falta el control. Entonces, eso cambia completamente cómo interviene. Si cree que el problema es de conocimiento, pues le enseño más álgebra. Pero si estoy viendo que el problema es de control, entonces ya no debo enseñarle álgebra, sino que enseño a preguntarle cómo monitorear su propio proceso. Pensar que si lo que está haciendo tiene sentido. Son dos intervenciones que hacemos los docentes de manera distinta. Ahora bien, pues tanto Polya como Schoenfeld asumen que el estudiante ya tiene una imagen mental del problema. Polya ya tiene los pasos, la heurística, pero ¿qué pasa cuando el estudiante mira el problema por primera vez? Entonces, para eso está
Manson, Burton y Stacy. Entonces, ellos publicaron en 1982 un libro llamado Thinking Mathematically. ¿Listo? La premisa fundamental de ellos es que todo estudiante puede pensar matemáticamente si se le dan las condiciones y las herramientas adecuadas. Esa es la premisa fundamental de ellos. Y que el problema no es de capacidad, sino de condiciones. El aporte más importante para ese problema tiene que ver con la modelación y el pensamiento matemático para la construcción de significado. Para ellos, modelar no es solo aplicar una fórmula, es escribir simbólicamente la expresión matemática en una situación real. Y eso es lo que estamos haciendo en el problema del cascarón. Nadie te dice explícitamente, tienes que rezar volúmenes, tienes que mirar la figura y tener la comprensión. Y con esa comprensión, traducir al lenguaje hebraico. Y ese proceso es el que se llama modelación y es lo central de ese problema. Manson, Manson, Burton y Stacy proponen un ciclo de 3 momentos para abordar un problema. ¿Listo? El primero es atender, observar el problema con calma, sin actuar de inmediato. En este caso, pues mirar la figura del cascarón y preguntarse qué forma tiene realmente. ¿Es un cilindro o son dos? ¿Qué relación hay entre los radios? Muchos estudiantes se saltan este momento y eso les cuesta muy caro. El segundo momento es preguntarse preguntas antes de operar. ¿Qué define el cascarón geométricamente? ¿Cómo se relaciona el radio externo con el radio interno y el espesor? Entonces, podemos, ellos verifican, o sea, ellos proponen ir al caso específico y luego a la generalización. Ellos dicen, arranquen desde lo específico y luego vayan a la generalización. ¿Listo? Entonces, ellos antes de lanzarse a la expresión algebraica en términos de X, un estudiante que piensa matemáticamente pondría X igual a 1 y construye los volúmenes con números. Luego verifica que la resta tenga sentido y si no, entonces generaliza. Entonces, primero se va al caso particular y luego se va a la generalización. Y eso no es hacer trampa, es construir comprensión antes de generalizar. Y esto es precisamente lo que fortalece y hace que un estudiante comprenda antes de aprender fórmulas de manera memorística. Entonces, muchas veces la frustración y la ansiedad anulan el pensamiento. Entonces, estudiantes no saben qué hacer porque se frustran y eso es paradójicamente es la definición de alguien que no sabe resolver problemas porque se frustran y quedan bloqueados y no saben cómo proseguir. Entonces, ¿cómo vamos a... Espérame. Entonces, la idea ahora es como triangulizar. Ni Manson, ni Polya, ni Schoenfeld son correctos. Son incorrectos, perdón. No están en competencia, sino que se complementan. Polya te dice qué hacer. El modelo es estructural, 4 fases y una lista heurística que te da una herramienta para abordar cualquier problema. Sin ese andamiaje, el estudiante pues no sabe por dónde empezar. Es necesario tener las cuatro, los 4 pasos para poder resolver problemas de manera más efectiva. Ahora, Schoenfeld te dice qué está pasando adentro mientras sigue esos pasos. Por ejemplo, el monitoreo, la toma de decisiones, las creencias. En ese problema, Schoenfeld
fue el que nos explicó por qué el error del rayo externo no era de álgebra, sino metacognitivo. Y eso pues cambia la intervención del docente. Manson, Burton y Stacy dice algo más profundo. Dice que antes de hacer cualquier cosa hay que ver, hay que realizar la imagen mental del problema. La modelación no es una técnica que se aplica, sino que es una forma de pensar que se desarrolla. Eso es lo que nos dice Manson, Burton y Stacy. Y se desarrolla eh, especializando en problemas concretos antes de generalizar. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que no son teorías ni enfoques opuestos, son teorías que se complementan. Polya con su estructura, con sus cuatro pasos, eh, Schoenfeld, sí, Manson, Burton y Stacey, el pensamiento matemático y la modelación, y eh, Schoenfeld con su proceso metacognitivo. ¿Qué está pensando el estudiante? ¿Qué es lo que hace que realmente eh, se equivoque el estudiante? ¿Listo? Entonces, ya para terminar, una pequeña reflexión final. Mm, Dame un momento. Mm, Bueno, yo elegí precisamente el problema del cascarón porque, aunque no es difícil, el problema no está en el álgebra, sino en la didáctica. Permite mostrar con un ejemplo concreto y manejable cómo tres modelos atacan dimensiones distintas del mismo tema de resolución. Entonces, como docente de secundaria, elegí el más frecuente, el error más frecuente. Y es que no es que ellos no sepan álgebra, sino que antes de entender ellos se lanzan a calcular sin saber ni siquiera comprender el problema. No tienen estrategias. Entonces, ese es como el error más frecuente que cometen mis estudiantes. Entonces, importante, construir significado antes de diagnosticar, antes de generalizar. Ya no se debe preguntar el estudiante qué contenido no sabe, sino que me pregunto si el problema es de control y monitoreo el proceso o si es un problema de conocimiento algebraico, lo que no me permite resolver el problema. Entonces, yo teniendo esa distinción en el estudiante, puedo verificar, puedo mirar dónde puedo atacar al conocimiento del estudiante. Y Polya finalmente nos muestra las cuatro fases que nos dice cómo el pensamiento debe estar estructurado. ¿Listo? Entonces, enseñar matemáticas es formar estudiantes que saben hacer ambas cosas, estructurar, pensar y modelar también. Listo. Bueno, esto era todo lo que les quería mostrar. Espero les guste, que estén muy, muy bien.